Condiciones generales. Bueno, entonces les estaba dando la bienvenida al curso y decirles que si bien postergamos el ingreso unos días, la carga de la materia va a ser la esperada, que es de 120 horas por ser materia del ciclo superior. Y la estructura del curso ahora se los voy a contar, pero básicamente la idea es suministrarles a lo largo del cuatrimestre un montón, realmente un montón de herramientas metodológicas, pero también conceptuales, ¿no? Porque vamos a tratar de trabajar mucho en cómo un modelo estadístico está conceptualizando una pregunta de investigación o un proceso biológico. Y a eso le vamos a sumar mucho R, que está genial, y me encantó también que vieron en la encuesta que les hicimos inicial, el 80% ya tiene conocimientos básicos de R, lo cual es maravilloso. Esta misma encuesta hace no mucho, hace 2 años era al revés, el 80% no tenía conocimientos. Así que está genial que vayan sumando ese lenguaje de programación, y si suman Python mejor todavía. Así que bueno, vamos a trabajar activamente con R en los prácticos. Acá está Sole Fernández, Sole, que está a cargo de uno de los turnos de mañana, así que el tercio de ustedes va a estar con ella. La cursada va a ser una cursada heavy porque tuvimos boom de inscriptos, lo cual es bastante común ya estamos medio acostumbrados, pero bueno, la materia la estamos arrancando con 140 estudiantes, de los cuales 120 son de grado y 20 de posgrado, en 3 turnos, así que realmente va a ser un desafío, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito cómo está pensada la estructura del curso en sí. Voy a compartir pantalla. A ver, ahí se ve. Sí, se ve. Sí. Bueno, entonces les decía, la materia tiene 160 horas que están distribuidas en 2 módulos. El módulo 1, donde vamos a profundizar cuestiones que ustedes ya saben, que son los modelos lineales generales, esto de la distribución normal. Entonces vamos a estar trabajando durante varias clases, profundizando modelos donde la variable de respuesta es cuantitativa continua, y pensamos en una distribución normal, y eso sirve para bastantes situaciones, pero hay muchísimas otras situaciones donde la variable que estamos registrando no es una variable continua, o si es continua no es normal, y ahí la estadística convencional nos queda chica, y pasamos entonces al módulo 2, donde vamos a ver modelos lineales, pero generalizados, donde ahí se nos abre el espectro y prácticamente podemos modelar casi cualquier cosa. Donde podemos modelar una variable que sea cualitativa, por ejemplo, ¿sí? Vivo, muerto, sano, enfermo, lo que sea. Entonces, con estos 2 módulos, de nuevo con herramientas metodológicas y conceptuales, los preparamos, los ponemos al horno, les giramos unas vueltas para la tercera parte de la materia. Una cosita antes, los 2 módulos están acompañados por evaluaciones. El módulo 1, al finalizar el módulo 1, ven que ahí abajo está el primer parcial, y ya está la fecha para que vayan agendando, el 6/10. Ese parcial va a ser cada uno de ustedes en sus casas, y cada uno con su compu y con uso de R, así que van a tener que ejecutar, generar scripts, y el examen va a involucrar análisis de datos activo por parte de ustedes. Con lo cual, necesitamos que adquieran habilidades de manejo de R si no las tenían, y las perfeccionen si ya las tenían. Y el módulo 2 se cierra con un examen integrador. Ese examen integrador va a ser presencial en la facultad el 25 de noviembre, así que hay tiempo. Es nuestro objetivo, ¿no? Que sea presencial, y va a ser un examen en papel, donde lo que les vamos a dar son salidas de R, y la función de ustedes ya es más de interpretación. Entonces con esto pensamos balancear un poco las herramientas que queremos que adquieran, que son de manejo de R por un lado, y eso va a estar bien explícito en el primer parcial, además de interpretación, etc. Y en la segunda parte vamos a
a evaluar ya no tanto manejo de red, pero sí obviamente interpretación de salida. Esto es porque la otra alternativa, si no, era otro examen a distancia y después evaluaciones orales, pero dada la magnitud, la cantidad de estudiantes que son, eso se nos hacía bastante inviable, así que creemos que esta es la solución de compromiso. En el medio, o sea, hicimos módulo 1, parcial, módulo 2, todas estas herramientas que adquirieron en los dos módulos se van a cristalizar en un trabajo final, un TP final grupal, que es el que está contado acá. Este TP no es individual, sino que se van a trabajar en grupos, y la idea es que apliquen algunas de las herramientas que vimos durante el curso, y que las apliquen sobre datos propios. Idealmente, y casi siempre lo hemos logrado, es de datos de alguien del mismo grupo, ¿sí? El que está terminando la tesis de licenciatura, si es uno de posgrado, ya tiene datos de su tesis. Y eso los enfrenta con situaciones mucho más desafiantes que las situaciones controladas del TP, y termina a nuestro gusto de cristalizar todos estos conocimientos que han adquirido. Es como el golpe final, el golpe de horno final. Después esos trabajos prácticos que tienen una serie de situaciones de coaching nuestras, o sea, vamos a tener reuniones, ustedes vienen con los datos, nos cuentan qué hicieron, sugerimos, corregimos. O sea, hay instancias, después que se termina la cursada formal, instancias de consultas grupales, y después se hace la defensa. Y después viene el examen integrador, ¿sí? Así que fíjense, el TP final se defiende el 18 del 11, y el integrador es una semana después, 25 del 11. Porque creemos que esto de analizar los datos los ayuda muchísimo a integrar y a entender muchas de las cuestiones que estuvimos viendo a lo largo del curso, entonces nos deja mejor preparados para el TP final. ¿Sí? Así que eso es un poco la dinámica del curso. Las teóricas, como saben, todo va a estar grabado. Las teóricas, vamos a tener estos encuentros 2 veces por semana, van a estar subidas al canal de YouTube del departamento. Los prácticos, y son optativas, ¿no? Pueden o no venir, pero obviamente sí les recomiendo que vengan o las sigan. Para cada uno de los temas que veamos en las teóricas, les voy a enviar un cuestionario. Un cuestionario que normalmente es conceptual, es decir, que es a partir de un ejemplo, pero cuestiones que tienen que ver con el diseño, o con el análisis, o con el modelo. Y eso lo usamos de insumo para cerrar el tema y despejar dudas, ¿sí? Eso lo implementamos el año pasado y la verdad que funcionó un montón. La idea es que lo tomen como, no quiero decir obligatorio, ¿no? Pero es una excelente práctica para ustedes, para saber cómo están con los conceptos que vimos. Si no los tienen frescos, la idea es, uy, esta pregunta no sé cómo contestarla, entonces veo la teórica, veo los apuntes, consulto la bibliografía, y si me quedaron dudas, la próxima teórica, el primer rato de la teórica, lo usamos para ver dónde hubo dificultades, ¿sí? Una cosa del estilo de lo que tuvieron que hacer de precalentamiento, ¿sí? Con ese cuestionario que les mandamos de los conceptos medios básicos que se pretendían. Pero eso lo vamos a hacer a lo largo de todo el curso. Eso con respecto a las teóricas. Y con respecto a los prácticos son obligatorios. Cada uno ya tiene asignado, y ahí va a haber, bueno, mañana se enterarán, pero la idea es que haya mucho trabajo activo de parte de ustedes, ¿no? Con algunos tips y demás, pero acá se aprende haciendo. Entonces, cambiarán tal vez un poco las dinámicas según el TP, pero la idea es que trabajen ustedes con los datos y después se hacen puestas en común, ¿sí? Bien, con respecto a la aprobación del curso, bueno, obviamente tienen que tener los 2 parciales aprobados, el TP final grupal aprobado también, la asistencia mínima del 75% en los prácticos, y si, acá hay algo que dice promoción, pero en realidad debería ser aprobación,
Esto es lo que tienen que tener para aprobar, y si tienen mínimo de 7 en los 2 parciales y promedio de 8, incluido el TP final, promocionan. Y no tienen que dar final, y si no hay un final integral. Todo lo que está acá medio bosquejado, salgo un momentito y les cuento, nuestro medio de comunicación va a ser la página web, el campus. Acá estoy en el curso. Bueno, acá está todo lo que ya saben, y acá en modelos lineales generales, que es esta primera parte, tienen detalladas todas las clases, el tema que se va a ver en cada una de las clases de la primera parte, y después ustedes deberían tener visible esto, que es lo que vamos a empezar ahora, y lo que está acá, Introducción a los modelos lineales, abarca las primeras 4 clases. Entonces si pican acá, el modelo lineal archivos, van a tener lo que vamos a ver ahora, o sea, los PDF de las clases. Me faltan agregar 2 porque yo le estaba colgada a la página, no podía subir nada. Las bases de datos y los scripts, de las teóricas, ¿sí? Así que nuestra forma de intercambiar material va a ser a través de esto. Y después, acá tienen la bibliografía general y bibliografía específica. Cuando pudimos, les pusimos, sobre todo si son artículos, acá tienen los links, así que los pueden descargar. Con respecto a bibliografía general, varios consultaban a partir del cuestionario que querían repasar o qué bibliografía les recomendábamos. Este libro es muy lindo, es un libro como de bioestadística general. Ya para nuestro curso se queda un poco corto en varios de los temas, pero para tener una idea general y contada para biólogos, sin demasiado, sin exacerbar demasiado lo matemático, pero sí riguroso, como el equilibrio justo, este libro está genial y lo pueden, es conseguible, es descargable por internet. ¿Sí? Y después, otro autor que también seguimos mucho es Alan Sur, que tiene muchísimos libros, también con una mirada más ecológica, pero la verdad que aplica a cualquiera de las áreas. Estos también se consiguen, muchos de estos, y también dan una introducción general, pero profundizan bastante más sobre los que vamos a ver en el curso. Así que estos, estaría buenísimo que los tengan de libro de cabecera, para introducir en los temas que se supone que ya deberían manejar, y para profundizar sobre todo estos de Sur en los temas de este curso. Y después, creo que lo pegué acá, modelos lineales generales, me parece que está acá al final en archivos, ¿sí? Tienen todo el reglamento, régimen de aprobación del curso, el programa, todo esto que conté medio rápido está bien detalladito, con todas las particularidades de las instancias, para que lo lean y estén anoticiados. Bueno, me parece que con esto ya tenemos una idea general. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda. Si no, ya arrancamos con la clase de hoy. Donde hice encuestas, ¿vas a ir subiendo las encuestas de cada clase para que vayamos completando? Sí, lo que voy a hacer, normalmente no la pongo acá, sino en esto que es acá, todo lo de las teóricas. Entonces, si vos vas acá, ¿ves? La teórica de bio y bla bla, y entonces ahí yo voy a poner en cada clase, teórica 1, responder el siguiente cuestionario, teórica 2 y así. ¿Sí? Ya está habilitado el cuestionario para la próxima. Otra cosa, por las dudas, puede pasar, el otro día estaba en una charla y entraron como una manada de hackers al Zoom, y hubo que cortar, bueno, hubo como una solución de bloquearlos, pero lo que está pasando ahora es que hay
hay ingresos de trolls o lo que fuera a las clases en Zoom, y si llega a ocurrir eso en nuestra clase, yo no creo que pueda bloquearlos, entonces estén atentos porque lo que voy a hacer es mandarles por mail otro link a otra reunión de Zoom que voy a armar en el momento, ¿sí? Así que si pasa eso, salimos, chequeen mail y nos volvemos a ver en otra sala. ¿Mm? Bueno, entonces voy a arrancar y la última cosita que les quería decir, la idea de la clase es que sea dialogada. Así que siéntanse libres de preguntar, si no tienen micrófono será por el chat. Pero me gustaría que dentro de lo posible esto no sea un monólogo donde eh, solamente hablo yo, ¿sí? Profe, una cosa más, hay consultas en el chat. A ver. Vamos a ver. Entonces, ¿los horarios van a ser horarios de la clase? Sí. A ver. ¿Influyen en la nota o es solo modo de práctica? ¿Los cuestionarios? No, no influyen en la nota, es a modo de práctica, pero sí son medios que participen, ¿sí? Sí, me encantaría que tenga 140 respuestas todas las semanas a los cuestionarios. ¿Los horarios de los exámenes van a ser horario de clase? Sí, van a ser en horario de clase. Me parece que uno era en horario de teórica y el otro era en horario de práctico. Bueno, eso les confirmamos, sobre todo el segundo. El cuestionario de la teórica 1 ya no está disponible. Puede ser que no lo haya habilitado todavía. Igual son cosas que vamos a ver ahora. Así que por ahora no se compliquen para Ah, preparar. no, genial. Yo porque justo ayer vi que habías puesto como que había que leer un capítulo para hoy y cuando Ah, quise entrar al no. cuestionario pensé que era todo lo mismo y decía que ya se había cerrado. Entonces, No, sabes que me olvidé. Eso que qué tienen que rápido. leer es para la próxima. ¿Sí? Ah, genial, bárbaro. Y pregunta Regina, ¿para posgrado también al final? Sí, el régimen de aprobación del posgrado es exactamente el mismo de grado. ¿Sí? Solamente lo que puede ocurrir que los de posgrado tienen la posibilidad de hacer solo una parte de la materia, solo el módulo 1, solo el módulo 2, en cuyo caso solo rinden el parcial que sea, pero también tienen que participar del trabajo final, y si no promocionaron, tienen que rendir el examen final. Bueno. Yo cuando presento esto no veo el chat, entonces lo que les propongo, hoy está Sole, pero no creo que sea la norma. ¿Hay alguien levantó la mano? Sí, Martina. Hola Adri. Hola. Yo tengo una consulta sobre el examen presencial, que es del módulo 2, ¿no? Sí. ¿No va a haber opción virtual? Salvo, no sé, que tengas algún justificativo muy específico, eso lo podemos charlar, pero la idea, así, el gran mensaje es, queremos que sea presencial. Ah, ok. Así que bueno, Pues yo vivo en igual, Ushuaia, claro. está bien, perfecto. Para situaciones así Claro. puntuales, de hecho en la encuesta también preguntamos esto de si estaban viviendo afuera, eso está contemplado y charlarlo en principio en tu práctica. Bueno, No te genial. das problema, es Dale. que ya tenés que salir a comprar pasaje. Sí. Bueno, hay una cosita que no dije antes de empezar con los bifes, con los conceptos, es un poco presentar, bueno, el cuerpo docente, me voy a presentar yo y Sole me imagino que se presentará en su práctico, como para que conozcan más allá de nuestro rol como docentes, qué es lo que hacemos, y, y yo soy bióloga, ¿sí? O sea, tengo bastante estudiado en lo que tiene que ver con estadística, pero básicamente mi formación de base es la biología, y lo que siento es que casi no podría hacer investigación sin estas herramientas. Como que serían muy restringidas las áreas actualmente en biología donde se puede prescindir de un método que me permita ver patrones en el ruido infernal que tenemos habitualmente en los procesos biológicos que estudiamos. Y en lo que tiene que ver con investigación, formo parte del grupo de bioestadística aplicada del DEGE, y es un grupo
hermoso, integrado por gente de perfiles bastante variados. Somos mayoría biólogos, pero también hay computadores, hay físicos. Y lo que hacemos es estudiar procesos complejos que requieran mucha estadística, ya sea porque son bases de datos gigantes, o porque en sí el tipo de datos es complejo. Ahora estamos trabajando con datos que tienen que ver, datos públicos, o sea, datos generados por el Estado, que normalmente son datos que quedan subanalizados, y pudimos hacer un convenio con el Ministerio de Salud, y entonces tenemos acceso a una base de datos de los controles médicos de todos los chicos que concurren a todos los centros públicos de todo el país. Estamos hablando de millones y millones de registros, y eso nos permite, por ejemplo, cuantificar el nivel de malnutrición de estos chicos, y mapearlo, y ver evolución, y entonces ver una estructura espaciotemporal, y entonces me parece, tal vez, lo que quiero decir es que todo el cuerpo docente tiene ese perfil, o sea, somos todos biólogos que hacemos mucha estadística, con lo cual el curso yo creo que es sumamente valioso para ustedes, porque se van a encontrar con interlocutores que entienden las dificultades que hay a la hora de recopilar los datos, que pueden entender los procesos biológicos subyacentes, o al menos tienen elementos como para entenderlos mejor, y además tienen todo un bagaje de conocimiento estadístico. Por eso es importante que lo aprovechen, y por eso hacemos tanto énfasis para los estudiantes de grado, esto que hinchamos con que tengan el plan firmado y demás, no es administrativo, sino que el curso es muchísimo más aprovechable para los que ya están terminando la carrera, que ya están haciendo la tesis, o que tienen datos y se enfrentaron a esas dificultades. Entonces, aprovéchenlo, ¿no? Pregúntenos sus dudas, más allá de lo que tenga que ver con la materia. Nos encanta que vengan con sus datos y que los analicen, y el trabajo final está pensado para eso. ¿Sí? Bueno. Arranco entonces con la clase de hoy, que vamos a repasar el modelo lineal. Y vamos a arrancar con un ejemplo para identificar todo lo que tiene que ver con un modelo, que es nuestra razón de ser de la materia, un modelo. Les cuento, el caso que traje acá tiene que ver con el impacto del etanol sobre el desarrollo cerebral, y lo que se sabe es esto, que una exposición a etanol dentro del útero causa alteraciones cognitivas y conductuales que persisten durante toda la vida, y entonces acá en este estudio se está utilizando como modelo experimental los ratones, y se quiere ver qué efectos estructurales tiene esta exposición a etanol. Entonces el ensayo que se hizo fue con 18 ratones de 7 días, o sea, son ratones que no están en estado intrauterino, pero 7 días en cuanto al desarrollo neuronal equivale a un tercer trimestre de gestación, ¿sí? En humanos. Bueno, estos 18 bichos se dividieron al azar en 3 grupos de igual tamaño, y a cada grupo se le aplicó en forma aleatoria uno de los siguientes tratamientos. Un grupo recibió el tratamiento control, es decir, solución salina. El otro fue tratado con etanol a una dosis de 1 gramo por kilo de peso corporal, y el tercer grupo etanol a 2 gramos por kilo de peso corporal. Y pasado un tiempo, que es de 82 días, se midió el volumen cerebral por resonancia magnética, y esos datos están en centímetros cúbicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a repasar cuestiones básicas. ¿Me pueden decir cuál es la unidad experimental? Obviamente esto se trata de un experimento, ¿no? Hay una asignación aleatoria de los tratamientos, hay una intervención por parte del investigador. ¿Cuál sería la unidad experimental? Acá. Cada ratón. Perfecto. La unidad experimental es cada ratón. Variable respuesta, que la simbolizamos como I. El volumen cerebral. Perfecto.
es el volumen cerebral. Bueno, acá ya hago un punto y es algo que por ahora van a venir tranquilitos, pero más adelante va a ser una pregunta habitual, y es ¿qué tipo de variable es esta variable de respuesta? La primera gran división de las variables es si es cuanti o quali, ¿no? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y qué más? ¿Discreta o continua? Continua. Es una variable cuantitativa continua, y en principio, ustedes vieron muchos modelos de distribución de probabilidades en Biome, y en principio para las variables cuantitativas continuas, ¿qué distribución, en principio, distribución potencial de la variable, le vamos a suponer? Normal. Normal. Entonces, esto en principio vamos a pensar que tiene una distribución normal, después lo vamos a chequear, etc. ¿Sí? Fíjense, y esto es una constante, la variable respuesta tiene que ser una variable aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? Porque las variables aleatorias son las que tienen distribución de probabilidades. Entonces, obviamente el volumen cerebral es aleatorio porque surge de un experimento aleatorio, puede tomar distintos resultados, y cada vez que yo tomo uno de estos ratones no tengo la menor idea de cuál va a ser su volumen cerebral hasta que no lo mido. Bien, variable explicativa. ¿Cuál sería en este caso? La concentración de etanol a la que está expuesto son sus tratamientos. Muy bien, entonces la variable explicativa va a ser la dosis de etanol. Daniela, creo que tenés interferencia. A ver si podés silenciar. Es posible, sí, que tenga interferencia. Dame un segundo. Cierro el micrófono, así puedes. Vale. Entonces, variable explicativa, que normalmente simboliza con la X, para nosotros va a ser la dosis de etanol. ¿Sí? Y ahora fíjense, ¿es una variable aleatoria la dosis de etanol? No, No. porque está fijada. La fijamos nosotros. Nosotros decidimos los valores. Va a valer 0, sería sin solución salina, 1 gramo o 2 gramos. En cambio, el volumen cerebral no tenemos la menor idea de qué valor va a tomar. ¿Sí? Entonces, las variables explicativas no son aleatorias. No son aleatorias. Vamos a ver que tenemos un tema en los estudios observacionales, después lo vamos a ver, pero en el marco de un experimento no va a ser una variable aleatoria. Esta de acá es una variable de efectos fijos, y la pregunta ahora es si esta variable de qué tipo es. Es cuantitativa pero discreta. Bien, bueno, y distribución de probabilidades, ahí les digo, distribución de probabilidades para las X, olvídense, no tiene ningún sentido. La distribución de probabilidades es para la variable respuesta, que es la aleatoria y la que vamos a modelar. Cuando hablamos de distribución de probabilidades, y si es una normal, es una binomial, es una Poisson, todas las que vamos a ver, se refieren siempre a la variable respuesta. De las variables explicativas nos interesa simplemente, ahora, después nos van a interesar más cosas, si se trata de una variable cuantitativa o cualitativa. Continua, discreta, no importa, porque para el proceso de modelado lo único que nos importa es si es numérica o si no es numérica. ¿Qué dicen? Ah, ya habías dicho vos, Daniela ya había dicho, y yo estoy de acuerdo que se trata de una variable cuantitativa. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a lo del modelo. Pregunto una cosa más, para ponernos de acuerdo. Réplicas. 6. 6, perfecto. Acuérdense que réplicas no es el n, no es el total de datos, sino es la cantidad de repeticiones que tengo de cada tratamiento. Una pregunta. Sí. La variable explicativa igual se podría hacer quali, ¿no? Bien, después vamos a jugar con eso, pero en principio yo la miro y digo 0, 1 y 2, es una variable cuantitativa. Y lo que quiero, en el final de esta clase, espero que lleguemos, es esto de cuánto podemos movernos y cómo lo hacemos entre X cuanti o quali. ¿Sí? ¿Qué pasa con los modelos? Vamos a empezar con cuanti. Si tenemos una variable respuesta cuantitativa. Tengo una consulta. Sí. No entendí por qué 6. Porque Ah. hay 3 grupos. Sí, pero las réplicas es cuántos individuos asignaste a cada tratamiento. Entonces, Ok, perfecto. 18 es de Perfecto. ¿sí? Dale, gracias. Bueno, entonces ahora tengo que modelar esto. Tengo que pensar en un modelo.
¿Qué dicen? ¿Qué modelo planteamos? Puede ser una regresión. Podría ser una regresión, ¿sí? Entonces, vamos a formalizar un poco lo de los modelos. Recordemos que los modelos son caricaturas, son como simplificaciones de la realidad. Este es un libro muy heavy que sienta las bases para todo lo que son comparaciones de modelos. Y me gusta esto, ¿no? Porque no hay ninguna ecuación, no hay nada, pero todos estos son modelos, con mayor o menor grado de simpleza, pero que están tratando de representar o describir un fenómeno. Eso es lo que hacemos nosotros, con una ANOVA, con una comparación de medias, con una regresión, con lo que fuera. Y hay un principio en general de cuando nosotros tratamos de describir un fenómeno a través de un modelo, que es el principio de parsimonia, que dice que entre varios modelos alternativos, es decir, con más o menos la misma capacidad explicativa, vamos a preferir siempre aquel más simple, más sencillo. Y vamos a ver también que simpleza, en términos de modelo, simpleza acá serían los trazos para representar el elefante, ¿no? Pero simpleza en términos de modelo se refiere a cantidad de parámetros. Los parámetros, los modelos más simples son aquellos para los que tienen menos parámetros en su formulación. Entonces, acá el modelo estadístico en particular lo vamos a ver como una expresión matemática, donde, como les dije antes, tenemos una variable respuesta en función de una X o de muchas X. Para R es esto, y en función de X. Y si tenemos una sola X, es un modelo simple, y si tenemos varias X, es un modelo múltiple. Pero siempre, todo este curso va a ser, siempre vamos a tener una única variable de respuesta. ¿Se pueden modelar muchas variables de respuesta simultáneamente? Sí, esos son métodos multivariados. Todo lo que vamos a ver acá es estadística univariada, entendida como que explicamos una variable a la vez. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero yo hice mi ensayo y a las plantas le medí la altura, le medí el diámetro de tallo, le medí la cantidad de flores, le medí... Bueno, son muchas variables respuesta y para cada una se planteará un modelo distinto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a los modelos lineales. Vamos a un modelo de regresión, por ejemplo, que lo tenemos acá. ¿Sí? Para el caso del etanol podríamos plantear un modelo de regresión. Fíjense los elementos de esto. En nuestro caso, en I, ¿qué tendríamos? En este caso es el volumen. El volumen, exacto. Tendríamos el volumen cerebral del sujeto iésimo y lo representamos como, y ahí aparece un beta 0, aparece un beta 1, y donde dice X, ¿qué tendríamos? La concentración de etanol. Las cantidades de etanol. La concentración de etanol, y después aparece un término de error. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos un beta 0 y un beta 1, que son dos parámetros, la ordenada, el origen y la pendiente, ¿sí? Que no son observables. Esto es otra cosa general. Cuando planteamos modelos, esto es la teoría, es mi marco, de cómo yo acá estoy proponiendo un marco teórico, y digo que el volumen cerebral, propongo que varía linealmente con la concentración de etanol, con una ordenada, con una magnitud de efecto dado por la pendiente, pero no sé ni cuánto vale beta 0 ni beta 1, ni lo voy a saber nunca. Lo mejor que puedo hacer es estimarlos y tener aproximaciones. ¿Sí? Bueno, este modelo lo deberían conocer todos, les pedimos, lo tuvieron que repasar para el cuestionario, es un modelo de regresión lineal simple, porque hay una sola X. Este otro también les debería resultar familiar. ¿Qué tenemos acá? La ANOVA, ¿no? Era lo que se usaba para ANOVA, exactamente, donde teníamos una media general, más un alfa I, que era el efecto del iésimo tratamiento y el término de error,
Nosotros a esto lo llamamos modelo de regresión, el de arriba, regresión lineal, y este es el modelo de comparación de medias. No lo vamos a llamar ANOVA, porque ANOVA, en regresión yo también puedo hacer una ANOVA. ANOVA es el método estadístico para ver la significación de los estimadores, ¿sí? Pero formalmente lo que estoy haciendo en regresión es estimar una función lineal, y en una comparación de medias estoy explicando la media de los tratamientos, ¿sí? Así que básicamente es una comparación de medias, un modelo de celdas, se les dice también. Bueno, ¿qué tenemos acá abajo? ¿Qué es esta ecuación? Una cuadrática. Una cuadrada. Una cuadrática, exactamente. La cuadrática es como si yo acá pusiera volumen de etanol y acá volumen de etanol al cuadrado, y me funcionaría si, por ejemplo, la relación, perdón, acá esperamos que el volumen cerebral decaiga con la concentración de etanol, ¿no? Así que yo esperaría, no sé, capaz una cosa así. Bueno, este modelo es un modelo lineal. Ustedes dicen, pero ¿cómo lineal? Si esto es una curva, no hay una recta. Es que en estadística, el concepto de modelo lineal, y esto lo refuerzo porque todo el curso va a ser sobre modelos lineales, se refiere a linealidad en los parámetros, no en la forma de la función. ¿Qué quiere decir linealidad en los parámetros? Que los parámetros del modelo aparecen como sumatorias. ¿Ven? Acá los beta aparecen sumando o restando. En cambio, fíjense esto de acá abajo, que es una ecuación de un crecimiento exponencial, que tiene que ver con el crecimiento de virus, de bacterias y demás, de tumores. Fíjense que este beta 1 aparece como potencia, este beta 0 aparece multiplicando. Esto es un modelo no lineal. Una curva de crecimiento logística es un modelo no lineal. Pero una cuadrática es un modelo lineal, y van a poder usar mismos paquetes, mismas herramientas, lo mismo que estamos usando para una regresión simple. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar en este cuatrimestre? A los modelos lineales, entendido como linealidad en los parámetros. Una cúbica, beta 0 más beta 1 por x, más beta 2 por x al cuadrado, más beta 3 por x al cubo, es un modelo lineal. Bueno, entonces ahora vamos a... Perdón, Sí, dale. una duda me quedó de la anterior. No entendí qué eran los ejes. Acá es ¿Y la por x. qué a eso? Claro, porque eso, Ajá. o sea, no me quedó en claro qué es esto, claro, y por qué eso lo consideramos lineal y el otro no. Ah, O todavía me hace ruido. por esto, porque linealidad quiere decir que los beta, los coeficientes, acá, no aparecen como potencias, no aparecen como logaritmos, sino que aparecen acá como términos lineales, como operadores lineales de una función. O sea, un Ok. polinomio. Un polinomio, los beta, ¿ves? Se están sumando acá, con lo cual un polinomio es un modelo lineal. En cambio, esto de acá abajo, que es una exponencial, una función exponencial, el beta acá está como potencia. Entonces esto ya no es un modelo lineal y requiere otras herramientas para su estimación. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a esto que va a ser central, porque todo el tiempo vamos a estar pasando de uno a otro y nos tienen que tener clarísimas las dos situaciones. Y básicamente estas dos situaciones tienen que ver con la naturaleza de la X, de la o las X. Y es esto que les dije al principio, ¿es cuanti o es quali? Si la X es cuanti, que es lo que charlamos de la dosis, por ejemplo, 0, 1, 2, vamos para un formato de modelo de regresión. El modelo de regresión, fíjense que está re piola. A mí, si me dan a elegir, me gusta siempre más, si puedo elegir entre las dos opciones, por el modelo de regresión. ¿Por qué? Porque con el modelo de regresión yo estimo una función, ¿ven? Esta función de acá. Con lo cual, por ejemplo, eventualmente, si
Supongamos que esto es 0, 1 y 2 de etanol, ¿no? Esta función, por ejemplo, me permitiría hacer predicciones a 1,5. ¿Sí? Yo podría estimar cuánto es el volumen cerebral medio de ratones sometidos a 1,5, aunque 1,5 no haya pertenecido a mi experimento. ¿Sí? Podría estimar por infinitas. En cambio, ¿qué pasa en un modelo de comparación de medidas? Que es esto. Esto sería como si al etanol lo trabajara como variable quali. Entonces tengo dosis, esto sería control, dosis baja, dosis alta. Sería esto. No me importa el número no participa, el valor de la X, sino que son categorías. Cuando hago inferencia, cuando generalizo los resultados de mi ensayo, ¿puedo hablar de algo más que no sea el control, esta dosis baja y esta dosis alta? No. No, está restringido exclusivamente a los niveles que participaron del ensayo. ¿Sí? Y también quiero que vean, y lo repasamos, que en un modelo de comparación de medias se escribe de esta manera, y donde tenemos una mu. ¿Y qué sería esta mu? A ver si se animan. ¿Es la media de qué? De La media poblacional. La media poblacional. No es la media del control, que es un error bastante común pensar en la media de cuando no le agrego etanol. No. Es una media absolutamente irreal, porque sería una media poblacional que viene de promediar a infinitos ratones control, más infinitos con dosis baja, más infinitos con dosis alta. ¿Sí? El combo de todo eso. Entonces, lo vemos como una línea media, y después, este alfa I es el efecto de cada tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento control tiene un alfa I negativo. ¿Por qué? Porque su media está por debajo de esa media general. Este positivo y este negativo. Positivo obviamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, imagínense que yo tuviese, en vez de 3 dosis, hubiera trabajado con 10 dosis de etanol. Si yo eso lo modelo como una regresión, ¿no? Imagínense que acá hubiera habido 10 dosis en total. Lo hago como una regresión. ¿Cuántos parámetros tengo que estimar para explicar cómo varía el volumen cerebral en función de la dosis? En el de comparación de medias deberían ser 10, digamos. Exacto. Acá necesito 10 parámetros. ¿Y en este otro? Y en el otro solamente 2, porque es una regresión. Exactamente. ¿Ven? Porque, y esto ya nos está diciendo algo de estos dos tipos de... Frente a los mismos datos, yo puedo analizarlo como una regresión o lo puedo regresar como una nova. ¿Qué opinan de estas dos formas en el caso de 10 dosis? Y ahí lo más parsimonioso sería una regresión. Exactamente. ¿Ven? Ya está el concepto este de parsimonia. Si me dan a elegir entre los dos, y tengo 8 parámetros menos. Los parámetros son caros. No solamente el principio de parsimonia, que es como la declaración general, sino que vamos a ver que tener muchos parámetros hace que perdamos potencia y tengamos p-valores un poco más altos, ¿no? No está bueno meter millones de parámetros, además del problema del sobreajuste. Entonces... Perdón, ¿puedes sí. repetir de dónde salen los 10 parámetros? Sí. Si yo tuviese 10 dosis y lo veo como una comparación de medias, ¿cuántas medias vas a tener que estimar? Ah, ok. Está Una bien, media son 10 para- dosis, por eso. Si lo Ok. querés lo podés ver acá. ¿Cuántos alfa subí? Y 10 alfa subí, porque cada uno se va a desplazar un poquito de la media general. ¿Sí? Entonces, si tengo la posibilidad, mi primera opción va a ser siempre regresión. Ahora, dicho esto, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa si mis tratamientos son cualitativos? Si mi tratamiento es, por ejemplo, que medí este volumen cerebral en 3 cepas distintas de ratones, por ejemplo. ¿Ahí puedo hacer una regresión? No. Ahí ya la variable es cualitativa por naturaleza, ¿se entiende? Entonces, ahí nos vemos forzados a hacer una comparación de medias.
Bueno, igual hoy también quisiera que incorporen que nosotros podemos medio pasar de un lado al otro en la forma de parametrizar los modelos. ¿Por qué digo esto? Porque en un tiempito no muy lejano, tal vez en un mes, vamos a tener modelos múltiples que tienen X cuanti y X quali. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo dosis y además tengo macho y hembra? ¿Lo ven? Que ya no es tan obvio. ¿Qué hago? Me voy para el lado de regresión, y pero en una regresión, macho-hembra no lo puedo poner en este modelo. Porque es para las regresiones, sí o sí, recordemos, las X son cuantitativas. Entonces necesitamos vasos comunicantes entre estos dos modelos y lo vamos a ver en un ratito. Pero acá está como bien obvio. Si tenemos variables cuantitativas, nos vamos por el lado de modelo de regresión, y si las variables son cualitativas o categóricas, comparación de medias. ¿Sí? Y son dos modelos que se parametrizan, se escriben distintos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Hay otra cosa que también vamos a enfatizar. Esperen, a ver si puedo. No. Que vamos a enfatizar, que tiene que ver con la presentación de resultados. Eso, me olvidé de mencionarlo, pero nos interesa y lo trabajamos bastante en el, si podemos durante la cursada, pero si no en la presentación final. Cómo presentar los resultados y cómo medir la magnitud del efecto. Hay como un vicio que ojalá no lo tengan, que es pensar que un resultado es importante según el p-valor, ¿no? Me dio un p-valor recontra chiquitito, re significativo, entonces está buenísimo. Bueno, es condición necesaria pero no suficiente. Entonces lo que necesitamos todo el tiempo es medir magnitud de efecto. ¿Cómo medimos magnitud de efecto? Y depende si estamos en el de la izquierda o en el de la derecha. Si estamos en un modelo de regresión, de acá, ¿cómo les parece que medimos el efecto del etanol sobre el volumen cerebral? ¿Qué parámetro me habla de eso? ¿La pendiente? La pendiente, exactamente. La pendiente es el parámetro por excelencia en un modelo de regresión, se llama pendiente o coeficiente de regresión. ¿Por qué? Porque es la magnitud de efecto, nos dice el impacto que tiene cada gramo adicional de alcohol sobre el volumen cerebral. ¿Sí? Entonces, el P solo no me basta, sino que además vamos a estimar esa magnitud de efecto, y vamos a ver los números, y vamos a ver, ¿esto es relevante biológicamente, este impacto? Y en cambio, si estamos en comparación de medias, ahí no tengo una pendiente, ¿y cómo mido el efecto que le hace la dosis 1 de un gramo o la dosis de 2 gramos? ¿Cuánto se aleja de la media poblacional? Podría ser de la media poblacional, pero acuérdense que la media poblacional es medio un artilugio, ¿no? Porque yo, ¿qué diría? Sí. Sube tanto con respecto a una media hipotética que resultaría de... ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacemos con algo que seguro que hicieron, y que son las comparaciones entre grupos, entre tratamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una magnitud de efecto sería cuánto más sube o baja la media del volumen cerebral en ratones sometidos a una dosis de 1 gramo comparado con el testigo. Entonces, eso quiere decir que en este modelo dijimos que es beta. Beta es nuestra magnitud de efecto. En cambio acá va a ser, por ejemplo, la diferencia de esta media a esta media. Delta de medias. Esa es la forma en la que nosotros medimos efecto cuando comparamos medias. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es como fundacional. Esto lo vamos a necesitar hasta el último día, entender estas cuestiones. Bueno, entonces vamos a centrarnos un poco en la regresión lineal, que es lo que vamos a aplicar con este ejemplo.
Acá está lo que escribimos hace un rato. Esto también se puede escribir de esta manera. Estamos diciendo lo mismo. Acá, en la de arriba, estoy modelando cualquier observación, cualquiera de esta distribución. En cambio, en la de abajo, estoy modelando la esperanza. Entonces digo que la esperanza, la media del volumen cerebral, cambia linealmente según la dosis. Esto no tiene épsilon, ¿se entiende? Porque estoy describiendo esto. En cambio, en la de arriba estoy describiendo cualquier observación de estas poblaciones. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos hay supuestos distribucionales. Los supuestos son nuestro karma, porque todos los modelos tienen supuestos, todos. Y entonces, nosotros necesitamos hacer un análisis de cuán razonables son esos supuestos para crearle a nuestro modelo, ¿no? Si yo digo, esto funciona con una variable con distribución normal, y resulta que el volumen cerebral es súper asimétrico, y este modelo, la verdad, no me sirve. Los supuestos distribucionales son, los podemos escribir así, que los épsilon, que son las perturbaciones aleatorias, estas variaciones que tenemos acá, las variaciones con respecto a la media de cada grupo, tienen una distribución normal, con una media de 0 y una varianza dada, o si quieren, que I sub I tiene una distribución normal, o sea, cualquier valor de volumen cerebral tiene una distribución normal, con una mu sub I, ¿no? Ojo con esto. Si ustedes ponen I tiene una distribución normal, con media mu y sigma cuadrado, eso está mal. ¿Por qué? Porque lo vemos acá, ¿no? Cada I tiene una media distinta en función de la X a la que es sometida. Entonces, no hay una sola normal, no es que I tiene una gran distribución normal, sino que tenemos muchas distribuciones normales con medias distintas, pero tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? La dispersión puede ser Exacto. ¿Y cómo cuantificamos la dispersión de una normal? la varianza. Con la varianza. Entonces, fíjense, este dibujo acá a mí me encanta porque está conceptualizado todo lo que decimos de un modelo de regresión lineal. Decimos que dado un valor de X, fijada la dosis, fijada la dosis, determinamos la media de la variable respuesta. Con esto estamos diciendo que la media de la variable respuesta cambia linealmente en función de la dosis, es lo que proponemos. ¿Sí? Además de eso, lo que estamos diciendo es que hay variaciones, ¿no? Este no es un modelo determinístico, hay variaciones. En promedio los ratones van a tener este volumen cerebral, pero algunos van a tener más, otros van a tener menos. Estas variaciones por otros factores, que no son la dosis de etanol. Y que esa variabilidad representa una variable aleatoria que tiene una distribución normal, que acá la estamos representando, y que esas distribuciones normales todas tienen exactamente la misma dispersión, o sea, la varianza es constante. No importa qué dosis apliquemos, la varianza en el volumen cerebral es exactamente la misma. ¿Sí? Eso es lo que dice este dibujito que estoy haciendo acá, o esta frase que estoy poniendo acá arriba. Y entonces, cuando yo termino de plantear el modelo no es solo esto. El modelo es esto más esto. Ahí estoy diciendo nombre y apellido de mi modelo. ¿Sí? ¿Cómo explico las variaciones en la respuesta? ¿Y qué supuestos distribucionales estoy haciendo? Puede ser el de arriba o el de abajo. Los dos son correctos. Y entonces, fíjense que en realidad este es un modelo con 3 parámetros. ¿Cuál es el tercer parámetro? La varianza poblacional, exactamente. Y ustedes dicen, bueno, pero acá había medias distintas, va cambiando. ¿Por qué una sola varianza? Porque hay un supuesto de igualdad de varianza. Así que estimamos una sola varianza, un beta 0 y un beta 1. O sea, es un modelo de 3 parámetros. ¿Sí? Bueno, esta es la interpretación de cada uno de esos parámetros, que ya la saben, la ordenada al origen, la pendiente y la varianza.
¿Y qué hacemos con eso? Lo estimamos. Esto es lo que van a hacer en la práctica. Esta semana tienen un TP de repaso de cuestiones básicas, todo esto está hecho con R, entonces fíjense que para ajustar este modelo tengo que simplemente usar la función LM, que es modelo lineal, y usar, miren, esto que dijimos recién, volumen en función de etanol, y cuando pido un summary de este modelo, me da estas cuestiones, lo van a aprender en el TP, pero básicamente acá tenemos ordenado el origen y acá tenemos pendiente. ¿Esto es beta 0? ¿Y esto No, es son beta estimadores. 1? Son estimadores, no son verdad. ¿Cómo? Son estimadores. no Exacto, son son estimadores. Beta 0 y beta 1 no tengo la menor idea, ni lo voy a saber. Lo que tenemos acá es un estimador de beta 0 y un estimador de beta 1. ¿Sí? Recuerden que los estimadores, esto es teoría, lo vamos a ver, vamos a repasar un poco la clase que viene. Los estimadores son variables aleatorias, tienen distribución de probabilidades. Y acá está, el error estándar es una medida de la variabilidad del estimador, ¿no? Entonces tenemos los estimadores, su error estándar y, bueno, pruebas de hipótesis. Formalmente todo esto ni lo miro hasta que sepa qué pasa con los supuestos. ¿Sí? Recuerden, esto es fundamental. Yo propongo un modelo, lo estimo, pero solamente para poder chequear los supuestos. Chequeamos los supuestos y si todo anduvo bien, recién ahora vemos la inferencia. Bueno, y en esta salida de R aparece esto, que dice, tiene este nombre, error estándar residual. Bueno, ¿qué es este numerito 0,18? Es el estimador de sigma, no de sigma cuadrado, sino de sigma, el desvío estándar poblacional. Bueno, este número es crucial, porque este número me habla de esto, ¿no? De la varianza de los épsilon. Tiene que ver con esta variabilidad. Y entonces pregunto, que fue también una pregunta en el cuestionario, ¿por qué existe variabilidad acá, entre estos ratones? la varianza, el error muestral, digamos. Sí, pero ahora como biólogos, ¿por qué puede ser que hay distinto volumen cerebral? La variabilidad natural. Variabilidad natural. Y si le ponemos un poquito más específico, tiremos cosas. ¿Por qué podría ser? Genética de cada ratón. Bueno, podría ser la genética, que no todos son genéticamente idénticos, entonces hace que respondan distinto. ¿Qué más? Las condiciones de Dental. la madre. Las condiciones de la madre, perfecto. Características ambientales, por ejemplo, la temperatura del bioterio o el ciclo de luz-oscuridad. Se supone que no, porque está en el laboratorio. Claro. Exacto, ¿ven? Esa no es una fuente, eso no engorda esto. No. Pero la interacción ambiente-fenotipo, digamos. El ambiente es constante para todos. Ujú. Entonces, no podríamos testear una interacción genotipo-ambiente porque las condiciones ambientales van parejas. Bien. En el caso de que sí hubiese, digamos, diferentes ambientes, no en este caso sería, ¿no? En otro ejemplo, eso sí sería obviamente fuente de error, ¿no? De varianza. Depende, si yo estoy haciendo un experimento al aire libre y llamo ambiente, por ejemplo, a las condiciones de temperatura ambiental y demás, si todo mi ensayo se hace en la misma zona, no voy a tener variaciones de temperatura, por ejemplo. Claro, está bien. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, parece una pavada y uno normalmente dice, y es la variación natural, bla, bla. Pero, ¿qué quiere decir eso específicamente? Y hay que pensarlo bien.
¿La dosis de etanol puede ser la causa de esta variación? No, porque estamos dentro de una dosis fija. Exacto, ¿sí? Esto tiene que ver con el dentro. Como dice María, que dijo, estamos dentro de una misma dosis. Es el error, y esta estimación tiene que ver con variación entre las unidades experimentales que fueron sometidas al mismo tratamiento. Entonces, estamos diciendo variaciones en la genética, variaciones en, no sé, por ejemplo, en las condiciones de cuidado maternal. Puede ser también cosas más prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, con la medición. Cuando medí el volumen, que había una resonancia magnética y el aparato tiene una variación y entonces capaz dos cerebros idénticos me dan valores distintos. Con la aplicación del tratamiento, quizás la dosis no fue exactamente 1, y podemos hacer una lista bastante extensa. Bueno, todo eso, todo va a parar al error. Lo único que no va a parar al error, que genera variación entre estos ratones, ¿qué es? Lo único. Perdón, ¿cómo es la pregunta de nuevo? ¿Cuál es la fuente que genera variación entre todos estos ratones que no está metida en el error? La dosis de etanol. La dosis. Lo único que no está acá es la dosis, y que explica que en promedio estos bichos den distinto a estos otros bichos. Pero todo lo demás, toda la lista que estamos haciendo, está metida acá. Por eso, los test estadísticos y el p-valor, lo que están haciendo es señal ruido, ¿no? Están viendo si la parte esta, que es la explicada por nuestra X, se despega, es lo suficientemente más importante que la parte que está metida acá, que es la no explicada por nuestras variables explicativas. ¿Sí? Este T es eso, es señal versus ruido. Entonces, si tengo un ensayo muy ruidoso porque medí el volumen cerebral, lo midió un operador y otro día lo midió otro, y cuando apliqué tampoco fui muy cuidadosa, y los ratones ya de por sí eran de distintas cepas, entonces esta variación va a ser enorme, ¿no? Acá voy a tener mucha variación y me va a costar ver la señal. Y eso lo voy a ver, si tengo mucho ruido, a partir de este número que va a ser más grande, y a partir de estos errores estándares que también van a ser más grandes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este es el link entre la estadística y la biología, ¿no? Un error estándar tiene que ver con que también yo controlé qué tan uniformes son mis unidades experimentales. Bueno, todo esto lo van a practicar bien. Una sola cosita quiero que veamos acá, y es este menos 0,43, que es el estimador de beta 1. Bueno, ¿y alguien me puede decir qué es esto? Dijimos que era la magnitud del efecto. ¿Qué es concretamente? En términos ¿Cuánto de... varía? Sí, en términos de problema. Sería cuánto varía el volumen varía? del cerebro por unidad de cambio de la dosis de etanol. Bárbaro. Y entonces, si lo ajustamos un poquito más, diríamos, se estima, ¿qué cosa? Que el volumen cerebral disminuye 0,43 que era gramos, no, centímetros cúbicos, volumen. Perfecto. Por gramo que se aumenta de dosis de etanol. Perfecto. La pendiente. La pendiente. Entonces, repetimos, y no es trivial, ¿no? La pendiente es la magnitud de efecto. Este numerito, después de toda esta estimación, este es el que nos importa y es el efecto que tiene el etanol. Entonces, se estima que el volumen cerebral promedio, acuérdense que esto es un efecto sobre las medias, ¿sí? Vuelvo a esto de acá. Lo que estamos diciendo es cómo impacta este beta 1 acá, cómo cambia las medias. Entonces se estima que el volumen cerebral promedio disminuye 0,45, y no es por ciento, ni nada, sino son unidades de I, centímetros cúbicos, por cada gramo adicional de etanol. ¿Vamos?
Esa es la magnitud del efecto, le podemos hacer un intervalo de confianza, varias cosas lindas, pero esa es la interpretación. Y la ordenada al origen, el 1,96, ¿se estima qué cosa? Sería que es... Uy, perdón, habla. No, decía, no sería el volumen del cerebro en este caso en el control. Y entonces lo hacemos Como más no hay nada de preciso. etanol. Muy bien, el volumen cerebral medio, de nuevo, estamos estimando una media de ratones que no son sometidos a etanol, ¿no? En estas condiciones, en esta edad, etc. Buenísimo. Bueno, pero siempre lo que importa es la pendiente. Bueno, acá estamos con los supuestos del modelo, que ya los habíamos charlado. Fíjense que acá está el supuesto de normalidad, está el supuesto de homoceasticidad o varianzas constantes, y hay un supuesto más que tiene el modelo de regresión, que es el supuesto de linealidad, y es esto de que nosotros decimos, por ejemplo en este modelo de regresión lineal simple, que y, la media de y cambia linealmente con la x. ¿Sí? Así que es un supuesto que hay que chequearlo. El supuesto de linealidad, así como el de normalidad y varianza constante. Los supuestos, ¿para qué los necesitamos? ¿Por qué vamos a hinchar tanto con los supuestos? Para la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Pruebas de hipótesis, intervalos de confianza. ¿Y por qué hinchamos tanto con eso? Porque la inferencia en estadística es lo que nos permite salir de nuestra muestra. ¿Sí? Vuelvo un minuto y esto también es fundacional y es todas estas cuentas que hicimos ahí, todos estos estimadores, todo esto para mi muestra es perfecto. Yo sin ponerme colorado voy a decir, en esta muestra por cada gramo adicional, la media de volumen cerebral disminuyó en 0,43 y está perfecto. Pero a mí no me va a interesar hablar de estos 18 ratones. Voy a querer hablar de cualquier ratón sometido a estas condiciones. Ahí necesitamos la inferencia. ¿Sí? Ese salto de salir de la muestra para ir a una generalización del proceso, ahí sí necesitamos estudiar los supuestos, porque ahí necesitamos probabilidades. Ahí necesitamos una distribución de probabilidades, necesitamos una serie de cuestiones para un p-valor, para un intervalo de confianza. ¿Sí? Esto es universal. Bueno, y después cuando tenemos el modelo, hacemos, por ejemplo, acá está la prueba de hipótesis. En otras clases vamos a ver bien la parte operativa de cómo se chequean los supuestos, pero hoy estoy en cuestiones más generales, más conceptuales. Si estoy en una regresión, hay una prueba de hipótesis sobre beta 1, ¿no? Entonces están de acuerdo que si beta 1 vale 0, esto me está diciendo que el etanol no afecta al volumen cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Yo pongo la dosis y pongo volumen cerebral, está diciendo pasa esto. Le agrego más y más y más, y el volumen cerebral no pasa nada. ¿Sí? Bueno, ¿cómo ponemos a prueba esto? Hay un test de T, que lo vimos que lo daba recién la salida. El test de T, básicamente, es esto. ¿Se acuerdan la distribución T, que tiene cierta cantidad de grados de libertad? Los grados de libertad, estos, se calculan como n menos el número de parámetros que necesitamos estimar para estimar esta varianza. Por ahora, acuérdenselo así, después voy a volver la clase que viene de nuevo con eso. Y tiene este formato, ¿no? El estadístico T es una estandarización de la pendiente. Y entonces, a la estimación de nuestra pendiente, le restamos el valor propuesto en la H0, que es 0, y lo dividimos por el error estándar,
que ya les dije, es una medida de la incertidumbre en la estimación del parámetro. Y me encantaría, esto es señal ruido. Profe, una pregunta. ¿Puedo volver a repetir, tipo, con qué definición me quedo de esto? ¿Qué definición? ¿Qué definición consideramos ahora para esta test de T? Para los grados de libertad no entendí bien. Lo que usted dijo que definió que era el test de T y dijo Sí. que por ahora nos quedemos con eso. Si lo puede volver a repetir. Sí, lo único que no quiero andar ahora son los grados de libertad. Pero el test de T va a ser señal dividido ruido. ¿Cuál es la señal? La magnitud de la pendiente estimada. ¿Y cuál es el ruido? Todo esto que es el error estándar del estimador de beta 1. ¿Sí? Y en este estimador de beta 1, ¿quién aparece? Miren esto, el estimador de sigma cuadrado, que era el ruido que teníamos en el modelo. ¿Sí? Bueno, con esto hacemos un test de T y nos encantaría rechazar. Y ahí está, ¿ven? Acá está la pendiente, acá está el error estándar, acá dividimos estos dos numeritos y nos dan -8, que es un número enorme, estandarizado. Un T de -8 es un montón, y efectivamente el P de esta prueba nos da 10 a la -7, que es una guasada. Así que rechazamos H0. Y ya que estamos, aprovecho para mencionar un error muy común en el cuestionario, que tiene que ver con la palabra significativo. En el cuestionario, una de las opciones era que el H0 es, por ejemplo acá, sería que beta 1 difiere significativamente de 0. Eso está mal. El significativo lo usamos para los estimadores, para lo que pasó en la muestra. Esto es beta 1, ¿vale 0 o no vale 0? Acuérdense, beta 1 es uno solo, ¿no? Desconocido, poblacional. Entonces, ¿el verdadero beta 1 es 0 o es cualquier otro número? Eso es lo que planteamos acá. Cuando yo hago la prueba, saqué mi beta 1, mi estimador de beta 1 me dio menos 0,43, y saqué un p-valor recontra chico. Este p-valor me habilita para decir que este menos 0,43, es decir, el estimador de beta 1, difiere significativamente de 0. ¿Se entiende? La significación no es para el parámetro, porque el parámetro, para empezar, no lo tenemos, y es o vale o no vale. Como conclusión de la comparación del p-valor con el nivel de significación, decimos las diferencias que vimos son significativas. La pendiente difiere significativamente de 0, la pendiente estimada, ¿sí? La pendiente de la muestra. Eso, en el fondo, lo que estamos diciendo es, el efecto que estamos viendo no es trivial, no es ruido, no es variación aleatoria. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la palabra significativo no va nunca en las hipótesis, va en las conclusiones, cuando sacan el p-valor, y se refiere a cuantificar la magnitud de las diferencias, la magnitud del efecto que vimos, en relación a si es algo esperable por azar o no, es algo significativo, ¿no? Es algo que no es explicable por azar, por variación aleatoria. ¿Se entiende? Bueno, la otra cosa que se puede hacer es una ANOVA. Fíjense que estamos en regresión, pero estamos haciendo una ANOVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ANOVA es una técnica para descomponer la variación de la variable respuesta. No hay un T acá, no es coeficiente por coeficiente, sino que es algo bien general. Y básicamente la ANOVA está genial porque podemos, como si fuera una torta, y hacer porciones, y cuánto de la variación se explica por la dosis, o por el sexo del animal, o por lo que fuera, y cuánto no se explica, y eso, ahí tenemos el ruido, ¿no? El error o residual. Y cuando hacemos una ANOVA, ahí está toda la partición, acá le pedí a R que haga una ANOVA, ven que tiene otra salida, ¿no? No hay estimaciones, sino simplemente me dice cuánto es la variación explicada por el etanol
y cuánto es la variación no explicada, el ruido. Y es un cociente de los dos, y eso tiene una distribución F. ¿Sí? Entonces, eso nos va a pasar siempre. Cuando hagamos estos análisis, para ver significación, podemos ir por el lado de ANOVA o ir por el lado de test de T. Hay una cosa que me olvidé acá, ¿no? Acá y se las agrego, que estos dos están relacionados. Obviamente la hipótesis es la misma. Beta 1 es igual a 0. Bueno, ¿tiene idea de la relación entre el T el T que me dio -8 y esta F que me dio 65? Yo no. No, no entendí. Bueno, si el estadístico T que calculamos en las diapos anteriores lo elevan al cuadrado, les da exactamente el valor de la F. O sea, son dos métodos que estadísticamente usan distribuciones distintas, usan ecuaciones distintas, pero están evaluando lo mismo. Y los p-valores que van a sacar van a ser exactamente los mismos. ¿Sí? Acá. Después vamos a ver otras situaciones donde nos van a dar distinta información. Bueno, entonces, con esto vimos un repaso muy general del concepto de modelos, y nos metimos en regresión lineal, un modelo de regresión lineal, y medio lo despiezamos, tratamos de entender qué significa cada cosa y cómo se ponen a prueba las preguntas que tenemos, y es si el etanol tiene efecto sobre el volumen cerebral, y si lo tiene, cuál es la magnitud de ese efecto. ¿Hasta acá estamos? Profe, quizá le explicaron, pero estaba medio atrasada viendo las diapositivas. Vale. Cuando estás viendo la variación controlada impuesta por el investigador, te dice que es el SC explicado. No sé si lo dijiste, pero ¿cuál era el SC? Suma de cuadrados. Es esto, como que una ANOVA, vos calculás una varianza que viene de dividir una suma de cuadrados dividido grado de libertad. Entonces, ¿ves? Ah, ok, ok. SC Gracias. es suma de cuadrados. ¿Sí? De cualquier manera. Bueno, más o menos estamos con regresión. Sí, sí. Bueno, planteo una cosita y después hacemos un recreo. Planteo esto, quiero que vean esta situación. ¿Qué cambia con respecto al caso que habíamos visto antes? ¿Puede ser que la explicativa ahora sea cualitativa? Exactamente. ¿Lo ven todos? Ahora no son dosis de etanol, sino son distintas fuentes de etanol. Entonces tenemos, igual que antes, un control de solución salina, después etanol en 1 gramo, y después vino tinto. Acuérdense que esto es para ver la exposición, digamos, es un modelo en ratas, pero el fin último es qué pasa en humanos que estén expuestos a etanol en el periodo intrauterino, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, ¿qué se usó? Uno es etanol, la droga pura, y en el otro vino tinto. Entonces, ahora, como bien se dieron cuenta, la variable explicativa ya no es numérica, no es una cantidad, son categorías. ¿Sí? Muy bien. ¿Y entonces qué más cambió? Vamos a llamarla esta, que es tratamiento, ¿no? Y que tiene esos 3 valores. El control o testigo, etanol y vino. Y ahora ya no se puede modelar como regresión. Exacto, ya no, esa ecuación que habíamos puesto ya no nos sirve. Y entonces, ¿se animan a decirme cómo sería el modelo que planteamos acá? Le pongo volumen. Modelo de comparación de medias. Exacto. ¿Y cómo lo escribiría? Volumen cerebral. Igual a la media.
Muy bien, una media general. Más. No estoy segura cómo iría el alfa 1, no sé si sería algo como Va control. alfa, pero no es 1, es alfa i. Donde i puede ser cualquiera de estas cosas. Control, etanol o vino. ¿Entiende? Entonces vamos a tener 3 alfas. ¿Cuánto sube o baja del control? ¿Cuánto el etanol? ¿Cuánto el vino? ¿Qué más? Más IJ. Muy bien. EIJ, y acá es EIJ, y le falta, este modelo está incompleto. ¿Qué más falta? ¿Qué más dijimos que tienen que tener los modelos? Los supuestos. Supuestos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo escribo que los epsilon sub IJ, ¿qué les pasa? Siguen una distribución normal con media 0, creo. Sí, perfecto. Y varianza sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Acá está de nuevo el supuesto de homoelasticidad. ¿Lo ven? Supuesto de homoelasticidad, supuesto de normalidad. Pero ahora no está acá el supuesto de linealidad. Porque no espero que haya una relación, una función como vimos en el otro. ¿Sí? Entonces, esto efectivamente es un modelo de comparación de medias porque la variable explicativa es categórica, cualitativa, pero cambió la ecuación, pero los supuestos son exactamente los mismos con respecto a los errores y nos liberamos del supuesto de linealidad. ¿Sí? ¿Se entiende cómo pasamos de uno al otro? Yo tengo una consulta sobre el Dale. supuesto de linealidad. O sea, el Sí. supuesto de linealidad, yo entiendo que es un supuesto de la regresión lineal, pero es un supuesto que no puedo poner a prueba antes de hacer el modelo, digamos. Entiendo ya. No, y la normalidad tampoco y la homoelasticidad tampoco. O sea, vos proponés, hicimos algo jugado en el anterior, que era suponer que el volumen cerebral cambiaba linealmente con la dosis. Eso es porque la tiramos y pegó bien, digamos, pero puede pasar que vos propongas una relación lineal y capaz es otra función. Claro. ¿Mm? Sí, sí. Después vamos a ver bien cómo exploramos el supuesto de linealidad, su cumplimiento, pero vamos a hacer pruebitas para ver si es razonable. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, miramos esto y hacemos una pausita. Fíjense que ahí puse 4 parámetros. ¿Por qué 4 parámetros de modelo? Porque tenemos 3 tratamientos y un error. Perfecto. O sea que acá tenemos que estimar 3 medias. 1, 2, 3. Que sería lo mismo que estimar esta mu y 3 alfa, ¿no? Pero 2 alfa, nadie hace eso. Son 3 medias, la media de los 3 tratamientos y una varianza. Así que en total 4 parámetros. ¿Sí? Fíjense que tiene un parámetro más que el que habíamos visto para la regresión. Bueno, entonces, acá cortamos, bueno, está toda la descripción para que repasen. Esto es un modelo, lo que antes se llamaba ANOVA de un factor simple. Y ahora corto un poquito acá, ¿les parece? Así descansan un poco. Y retomamos.